Bien, Walter, quisiera también sumar a otro tema para más adelante, antes de poder dar un enfoque sobre lo que, de acuerdo a tú, ¿cómo has examinado este acontecimiento que marca un hito de liderazgo dentro de un partido al cual en el pasado pues tú has estado bastante cerca, ¿no? Has pertenecido al FMLN, ¿verdad? ¿O sigues perteneciendo? No, Yo entiendo que no, por lo que... al FMLN no. Sí, ya, pero importante para conocer una lectura. Sí, mantenemos una posición de izquierda. Y yo siempre, cuando refiero al FMLN, como hay demasiados vasos sensibles, siempre explico lo siguiente, Ernesto. Sí, dime. Hay 4 FMLNs para mí. El FMLN histórico, que es el FMLN guerrillero que desarrolló pues todo este proceso revolucionario con un ideal. Ese primer FMLN, el FMLN histórico, mi respeto y me quito el sombrero, ¿verdad? Después vienen los acuerdos de paz y hay un FMLN político, ¿verdad?, que llega hasta el 2009, desde el 92-2009, que también mi respeto, tuvo victorias, tuvo también derrotas, tuvo luchas y avances, y es un FMLN también al que, bueno, me rindo el sombrero y le agradezco todas esas luchas que desarrollaron para tener una democracia como la que se fue construyendo. Pero luego viene el FMLN en el poder, es decir, el 2009, y ahí hay problemas. Ese FMLN del 2009 al 2019, esos 10 años, ese FMLN empezó a corromperse. Ese FMLN se empezó a unguzanar y hay una cantidad, digamos, de cuestionamientos a eso. O sea, me estás hablando de 2009 y ya cuando asume al poder. Al poder. Es decir, el FMLN en el poder empieza a perder perspectiva, en el ejercicio del poder se pierden, digamos, ¿verdad? Porque no es fácil la gobernanza. Y entonces se pierden al no atacar la corrupción, digamos, al no entrar a profundizar y hacer transformaciones concretas y reales del sistema, digamos. Y se esperaban cosas estructurales que no se hicieron. Se hicieron algún tipo de cosas pequeñas, algunos paliativos, vaso de leche, bolsones, zapatos, etcétera. Pero ese FMLN en el poder, tengo mis reservas y mis cuestionamientos. Mi respeto a ese FMLN guerrillero, al FMLN político, o sea, mis cuestionamientos al FMLN en el poder, y este último FMLN, al que realmente nosotros bueno, hemos abandonado. ¿Por qué? Porque dejó de ser revolucionario, Ernesto. Es decir, un partido de izquierda del nivel del FMLN que deja de ser revolucionario ya no tiene sentido de ser. Y entonces, ¿por qué deja de ser revolucionario? Bueno, porque se pone en alianza, digamos, con el régimen actual. ¿Cuál es la alianza con el régimen actual? No protestar, abandonar la lucha social, ¿verdad?, dejar de ser contestatario, revolucionario. Entonces, al dejar de ser revolucionario, el FMLN, este último, actual, o sea, pierde la esencia, pierde el sentido de ser. Entonces, nosotros construimos un nuevo movimiento, que es el Movimiento de Izquierda Salvadoreña, el MIS, para, digamos, recuperar esa esencia revolucionaria, porque este país urge de verdad de una posición, de una esperanza, de una verdadera revolución. Es necesario, lo estamos viendo. Tú ves lo que ha pasado cuando el FMLN deja el poder, queda la pobreza en un casi 28%. Y cuando termina Nuevas Ideas, su primer periodo, queda la pobreza en un 22%. Esa no es ninguna carta de presentación. Es decir, cuando hablas en términos reales, estamos hablando, digamos, de rostros de gente, de familias pobres. Es decir, el desempleo se ha disparado, la crisis económica está de más expresarla, como está la situación, la gente lo está viviendo, no hay inversión. Y entonces, la crisis económica, el colapso económico que se está configurando, urge y necesita, digamos, de una posición, de una esperanza, de una revolución, que es la que no está. Que en todo caso, digamos, el frente que hegemónicamente ha tenido el nombre de ser lo de la izquierda, no lo ha hecho. ¿Se entiende? Entonces, el gran reto para esta nueva junta, esta nueva coordinación del FMLN, es precisamente ese, recuperar lo revolucionario. Es decir, porque si sos de izquierda, tú tienes que tener una posición, una utopía, una concreción de decir, bueno, aquí tenemos este proyecto para estos pobres que no comen. O sea, ¿quiénes son esos? Bueno, ahí están los pobres que no comen, ese porcentaje que se ha aumentado de pobreza. Las Naciones Unidas dice que hay casi 1.800.000
salvadoreños en proceso de hambruna. Ahí está el dato de Naciones Unidas. Entonces tú te quedas, bueno, más ahora con estas lluvias, lo que está pasando. Entonces, lo que viene es una realidad que necesitas una posición, digamos, de decirle a la gente, miren, aquí hay una esperanza. Nosotros somos de izquierda, somos el movimiento de izquierda salvadoreña. Estamos en formación, estamos creciendo, nos estamos concientizando. Pero fíjate que voy a hacer esa acotación y me permite, es interesante lo que acabas de decir. Quiero hacer esta acotación, quiero hacer este paréntesis. ¿No? El propósito de tenerte acá es, porque sé que eres un hombre de pensamiento de izquierda, ¿no? Que me ayudes a comprender mejor, y a nuestros televidentes, ¿verdad? Lo que representa lo que fue el hito simbólico de la izquierda. Como tú decís, el FMLN ya no es el mismo desde el 2009 para acá, cuando asume el poder y se pierde en ese contexto de responsabilidades, ¿verdad? Y ahora realmente saber qué es lo que existe en el país y qué es lo que puede aparecer a partir de este cambio, de este dirigencial que entiendo asumiría ya Manuel Flores. Te decía, inteligente no cobarde. El Salvador, decía él, no se vive una democracia, pero asegura que no pueden ser un partido político dedicado a pelearse, ¿verdad? Sí aspiran a volver a gobernar el país, por ejemplo. Por eso yo te digo, esas son las frases. Me llama un poco la atención en esa parte. Es que son las frases que tú dices que no queremos, no buscamos pelearlos. Es que mira, esto es una verdadera lucha de clases, Ernesto. Es una lucha de clases. Ok, ya te entiendo entonces. Es decir, hay, digamos, un poder dominante, digamos, que maneja pues los hilos, que maneja el país. Digamos, este país ha sido manejado por las élites económicas que en otros momentos se les llamaban oligarquías. Bueno, son esas élites económicas tienen sus representantes en la política, en los partidos políticos, en el ejercicio del poder político. Y esos van cambiando, y esos van variando y se van moviendo, pero siempre han estado ahí. Y del otro lado tienes, digamos, una población, las mayorías populares empobrecidas, necesitadas, en busca de trabajo, no tienen para comer, ¿verdad? Es decir, cuando tú tienes conciencia de eso, entonces te das cuenta de que realmente tienes dos situaciones en las cuales tienes que luchar, ¿ya? Esto es porque no le quiten el pastel y esto es porque quieren comer. Es una verdadera lucha de clase. Entonces, un partido de izquierda se supone que es una esperanza y que es una utopía para que esta gente, digamos, desheredada, esta gente afectada, esta gente empobrecida, pueda tener, digamos, en el espacio de la cosa pública, digamos, una opción. Bueno, entonces, como izquierda, tú tienes que tener un planteamiento revolucionario. ¿Y cuál es tu planteamiento revolucionario? Que la gente en El Salvador, nadie se va a ir con el estómago vacío a la cama. Que la gente en El Salvador va a tener educación. Que la gente en El Salvador va a tener una salud eficiente. Va a tener empleo. Es decir, eso es prácticamente una posición de izquierda. Entonces, ¿qué es lo que hay? Cuando tú abandonas esa lucha, cuando tú abandonas esa posición, tú no puedes decir, nosotros no vamos a pelear. ¿Cómo que no vamos a pelear? Claro que vas a pelear. Un elemento importante que me lleva a mí un poco para salir o ahuecando este tema, es precisamente saber si aquí existen, de acuerdo a tu lectura, y por ese ADN del cual a lo mejor seguramente todavía aún lo mantienes, el hecho de que hay una lucha de poder dentro de estos que se vieron el día de ayer. Porque más allá de la expresión de democracia que pudo haberse dado, lo que hubo también es más reclamos, de decir de que hubo un manoseo con relación al tema de estos procesos. Lo decía el grupo que en su momento... Mira, el FMLN se conforma en octubre del 80, se conforma con 5 agrupaciones, ¿verdad? De esas 5 agrupaciones, se va a Villalobos con el RP, después sale también Fermán Cienfuegos con la RN, y después queda pues fragmentos de lo que fue el PRTC, ¿verdad? Donde estaba Nidia Díaz, Manuel Belgar y este grupo, fragmentos. Pero digamos el poder dentro del frente quedó en manos del Partido Comunista, Chafix Handal, y la FPL Salvador Sánchez Serén, ¿ya? Después
eso evoluciona y el Partido Comunista queda en manos de José Luis Merino y en manos de Medardo González, las FPL. Entre esos dos grupos se da la tensión, se da la lucha, esos dos grupos, digamos lo que sería el ex Partido Comunista y las FPL. Y ahí había un pacto, digamos, de poder, y fue el que se desarrolló durante todo el ejercicio del gobierno del 2009 al 2019. Pero ese pacto se rompió. Ese pacto se rompió, digamos, en tener una comisión política equilibrada, y el FMLN se fracturó a la mitad. Entonces, quien maneja ahora el FMLN es el Partido Comunista, digamos, ex Partido Comunista, liderado por José Luis Merino, ¿verdad?, que evidentemente tiene un pacto con el actual gobierno, ¿verdad? Y el pacto ha sido silenciar al FMLN y que el FMLN sea un enano, digamos, que no sea revolucionario, que no salga a las calles, que no sea, y tenerlo ahí guardadito, o sea, calladito, ¿verdad? Y que no luche y que no sea revolucionario. Bueno, el grupo, digamos, de las FPL, liderado por Medardo González, Lorena Peña y todo este grupo de líderes de las FPL, entonces ellos casi perdieron todo tipo de incidencia dentro del partido, digamos, quizás lo perdieron, digamos, y han intentado recuperarlo en varias elecciones y no han podido. El control sigue estando en manos del Partido Comunista, de José Luis Merino. Entonces, así están las cosas. Okay. El FMLN durante todo el primer ejercicio de Bukele ha sido un aliado. ¿Por qué es un aliado? Bueno, porque le permite al gobierno tener ahí, miren, aquí tenemos un partido de oposición, hay un partido de izquierda, pero claro, es una izquierda calladita. La izquierda se reconoce, pues, por su lucha, por su revolución, por ser contestatario, por defender los intereses de los más pobres, de los más oprimidos, en este caso de los desempleados, en este caso de las víctimas, etcétera. Y entonces el FMLN dejó de ser revolucionario. El gran reto que tiene ahora, digamos, la nueva dirección del FMLN es demostrar que son revolucionarios. Entonces, nosotros, digamos, desde el movimiento Izquierda Salvadoreña, que tenemos nuestro propio movimiento en formación, nosotros, bueno, le tendemos la mano y le decimos, la única forma, digamos, de hacer la lucha ante este régimen, ante esta dictadura que se ha instaurado es a través de un ensamble social, a través de una unidad, es decir, busquemos un ensamble social. Y el FMLN tiene que buscar, digamos, cercanía con el movimiento social. Ahí están los movimientos populares, los movimientos sociales, ahí estamos también nuevos organismos. ¿Estás ofreciendo liderar ese proyecto? No, le tendemos la mano, sí, le tendemos la mano. No solo al frente, al movimiento social, a las otras organizaciones. Tú sabes que movimiento popular son los movimientos sociales de izquierda y movimiento social son movimientos de centro, de derecha, etcétera. Busca estos movimientos. Pues, claro, es que esa es la ley. Tendríamos que tener, digamos, un ensamble social, todos unidos, ¿verdad? Todos como fuerza, y desarrollar una lucha. ¿Una lucha para qué? Una lucha por el empleo, una lucha, digamos, contra la pobreza, una lucha por defender los derechos de los ciudadanos. Esa es la lucha social, eso es el ser revolucionario. O sea, que te parte el alma ver que gente se acuesta sin comer, que te parte el alma ver que aquí hay niños que no están yendo a la escuela, que hay gente que no es atendida, mira esos hospitales cómo están. Es decir, evidenciar la realidad. Porque hay una cosa clara. Lucha política no hay porque no tienen, sí, digamos, como expresión. No son incidentes ya, incidencia política no hay. Ni en la asamblea ni en alcaldías. Es que la lucha, ¿no? es que la lucha política, digamos, aquí, digamos, casi es inexistente. O sea, porque la lucha que se tiene que hacer, Ernesto, es una lucha social. En la calle, entonces. Claro, estás diciendo que es la calle. Claro, en la calle, en la denuncia ciudadana, en la concientización, en la organización. Hay que acompañar las luchas de la gente, hay que acompañar las luchas sociales, hay que meterse. Digamos, como la máxima expresión, a pesar de todo el desgaste que tú me has descrito, sí, mira, que puede liderar ese proyecto. No, es que no es un asunto de hegemonía. Tú lo decías, ¿no? Es que ese es el problema, Ernesto. Sí. No es un asunto de hegemonía. No es un asunto aquí de cogollos y de grupos. Sí, sí. Es un asunto de establecer un ensamble social donde cada agrupación, ¿verdad?, con su propia especificidad, se junte sobre un solo objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Recuperar el país, recuperar la democracia, o sea, la república que se ha perdido, la república que se ha perdido. Es decir, eso, pero sobre la base del ensamble social.
No sobre la base de cogollos, no sobre la base, digamos, de hegemonías, que ese es el problema. O sea, el problema que tiene el país es profundo, ¿verdad? Te hablaría yo incluso de una catástrofe económica, ¿verdad? Ya no digamos los problemas sociales que eso amerita. Pero en medio de eso, en medio de ese colapso como país, porque es un colapso como país, cuando tú ves los números, es un colapso, ¿verdad? Hay signos de esperanza, hay cosas hermosas. Fíjate que esta semana salió, Ernesto, este libro que es una maravilla, es Escritos Inéditos de Ellacuría Joven. Cuando Ellacuría recién llegó a El Salvador, escribió un libro, tenía 21 añitos, el rector mártir de Ellacuría. Lo acaba de publicar el Centro Monseñor Romero de la UCA, se llama Escritos Inéditos de Ellacuría Joven. Jesucristo, apéndice, Monseñor Romero, etcétera. Este tipo de cosas, la gente sigue haciendo su cultura, la gente sigue haciendo su lucha. Entonces, en medio de eso, hay esperanza, hay nuevos liderazgos, hay muchachos y muchachas que están surgiendo y que van a agarrar la bandera de esta lucha, ¿verdad? Y ya el FMLN ya queda ahí, ¿verdad? Y no sé, tendrán que demostrar realmente que son revolucionarios o no. Fíjate que me quedo con el sabor y por cuestiones de tiempo voy a aprovechar. Por cuestiones de tiempo voy a abordar este otro tema y me quedo con el sabor a que realmente podemos seguir hablando del tema de la izquierda. Pero hay un tema que no puedo pasar por alto y es precisamente lo que sucedió este fin de semana en Pensilvania, ¿no? Una situación de un atentado contra un expresidente, un poco en recapítulo de lo que ha venido haciendo desde John Fitzgerald Kennedy, Reagan. Un hecho que trasciende también, digamos, los tentáculos del poder mundial y del orden mundial. Porque aquí está en juego el orden mundial, ¿no? Es que ese es precisamente... y una lectura de tu óptica también como comunicador. Bueno... No quiero aprovechar el minuto que nos queda. Sí, fíjate, rápidamente, evidentemente es condenable todo hecho de violencia y nosotros en nuestro movimiento también condenamos ese tipo de acciones, ¿verdad? Ahora, no se puede dejar de observar lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un suprapoder, Ernesto, que digamos se le llama y se le conoce como Estado profundo. Es decir, es ese suprapoder que está ahí, que no se ve, pero que todo el mundo sabe que es la industria armamentista, que es el que controla los hilos de demócratas, de republicanos, el que quita presidentes, el que controla la Reserva Federal, controla ese es un suprapoder. Bueno, ese suprapoder ha existido ahí, ¿verdad? Y tú sabes que la Reserva Federal, bueno, es una institución donde hay representantes del gobierno de Estados Unidos, pero es relativamente independiente, digamos, del ejercicio del poder. Pero hay ahí, digamos, cuando ese poder se siente amenazado, ¿verdad? Actúa. Entonces yo he empezado a leer, digamos, analistas y, digamos, sobre todo estudiosos de la realidad de Estados Unidos que empiezan a señalar, ¿verdad?, y hacer comparaciones con lo mismo que pasó con Kennedy. Que Kennedy lo que iba a hacer era otra moneda en Estados Unidos porque el gobierno como tal de Estados Unidos no tenía control, digamos, del dólar. O sea, el gobierno de Estados Unidos como tal no tiene control del dólar. Es la Reserva Federal, que es relativamente independiente del gobierno, ¿ya? Es decir, es otra cosa. Entonces, cuando Kennedy iba a proponer una nueva moneda, bueno, lo ejecutan. Entonces, Trump públicamente se ha distanciado de ese Estado profundo. Públicamente se ha distanciado de Estado. Es otro proyecto. Él es otro proyecto, es otra cosa. Digamos, lo podemos criticar y toda la cuestión, pero no es el tema ahora. Pero están haciendo ya señalamientos de que vendría por ahí, por ese suprapoder que lo quiere quitar de lado, ¿no? Básicamente eso, Ernesto, da para más este tema, es apasionante, como periodista lo estoy siguiendo y me llama mucho la atención hasta dónde llegan los hilos del poder.